Hoy nos acompaña María Sara Gijón, con ella hablamos de mujeres, política y poder, y aquí te contamos todo. Política nacional, política internacional, el chisme político. Bienvenidos a la nueva forma de hablar de política. Somos los Politólogos EC. Hablemos de política. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de los Politólogos EC. Hoy celebrando nuestro primer programa del año con una súper invitada. Y ustedes saben que los temas políticos no hay para y no hay semana donde no se hable de una polémica política, y para eso aquí estamos. Y hoy empezamos el año hablando de la mujer, la política y el poder. Si hay algo que ha demostrado la mujer a lo largo del tiempo, y especialmente mucho más en la actualidad, es que ha demostrado tener la capacidad de manejar el poder de una manera extraordinaria. O sea, ahorita ya no cabe dudas que la mujer ha ocupado sitios importantes dentro de los procesos de liderazgo, tanto desde la empresa privada, desde las organizaciones, como jefas, como directoras, y definitivamente la política no es la excepción. Sin embargo, en el país se podría decir que persiste. Bueno, yo no quiero plantearlo como machismo, porque ya creo que tal vez esa palabra es un poco trillada, pero ¿persiste todavía la fuerza de género que limita a la mujer dentro de los procesos políticos? Esa es una pregunta que la vamos a resolver hoy día con nuestra súper invitada. Ella es María Sara Gijón, ella es jurista, ella es ex candidata a la vicepresidencia de la República en el año 2021 con Javier Hervas. Fue directora también del CERCOP en el año 2021, si no me equivoco. Sí. 2021 en el gobierno de Guillermo Lasso. Y es cofundadora de la organización RME, Red de Mujeres Emprendedoras Ecuador, que es una organización que conecta personas, ideas, recursos para promover negocios y proyectos de mujeres. Actualmente candidata al Parlamento Andino por la lista 21, creo. Estimada María Sara, muchísimas gracias por venir y bienvenida a los Politólogos EC y hablemos de política. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, David. Un gusto estar aquí y poder conversar con las personas, contigo obviamente, y también con las personas que, si es que hay preguntas, no sé si hay, pero en todo caso estar lista para cualquier inquietud de tu parte y conversar, como dices tú. Claro que sí, tenemos cientos de preguntas y ojalá nos alcance el tiempo. Veía en su Instagram que dice, se describe como constructora de paz y ecofeminista. ¿Más o menos a qué se refiere esto? Bueno, primero empecemos por esto de constructora de paz y de dónde me viene esto. Bueno, yo creo que siempre desde cuando uno es pequeño, eso se van formando ciertas preocupaciones que uno tiene desde niño, ¿no? Y cuando yo nací, poco después de que yo nací, siendo jovencita, niña pues, vino la dictadura militar. Entonces, claro, eso lo que menos genera es paz, ¿no? Empiezan inmediatamente conflictos, empiezan problemas. Mi familia de alguna manera también fue, entre comillas, víctima. No quiero victimizar, pero sí fuimos víctimas de una persecución durante la dictadura, al inicio de la dictadura y militar. Y bueno, en todo caso, ya de ahí me venían un poco las preocupaciones, ¿no? De toda esta bronca también que se dio después al inicio de la democracia, en el año 78, 79, recordemos cómo era la política en esa época y ese primer congreso con Asad Bucaram. Eran unas broncas terribles, ¿no? Entonces ya desde ahí yo decía, yo creo que sí hay otra forma de hacer política. Y en ese sentido ha habido algunos actores políticos, cuando yo era niña eran principalmente hombres y una que otra mujer también, que hacían las cosas de manera diferente. La política era definitivamente exclusiva de los hombres antes. Era muy masculina. Ahí Cecilia Calderón de Castro, recordará usted, fue una de las primeras mujeres, digamos, de ese tiempo, ¿no? De cuando volvíamos a la democracia, que era muy frontal, muy activa, ¿sí? Pero en general, como dices tú, sí, pues, o sea, todos los presidentes de partidos eran hombres, casi todo el Congreso Nacional en esa época eran hombres. Claro. Pero siempre ha habido mujeres haciendo política. Recordemos nosotros que justamente el año 2024 se cumplieron 100 años de que Matilde Hidalgo votó y fue la primera mujer, no solo en el Ecuador, en toda América Latina, en ejercer el derecho al voto. Entonces, bueno, el tema de la paz ya me venía por ahí. Sin embargo, ¿dónde fue que yo
asumí que me iba a convertir siempre en una constructora de paz o una luchadora, pero de la paz, fue cuando en el año 1989 estuve en Hiroshima, la ciudad de Hiroshima, en Japón, en donde los gringos lanzaron una bomba atómica. Recuerde que la lanzaron primero en Hiroshima y después en Nagasaki. Claro. Y de una murieron 200,000 personas. Y muchas personas quedaron también muy afectadas. Recordemos además que el Premio Nobel de la Paz lo otorgaron recientemente una cicatriz histórica, ¿no? Sobrevivientes de esa bomba atómica, que además por muchos años han venido trabajando desde ese año por la paz. Entonces, al haber estado en Hiroshima, al haber conocido una ciudad que fue borrada del mapa completamente, ¿sí? De hecho, los japoneses, lo poco que quedó, ellos también lo borraron totalmente, solo queda el Monumento de la Paz. Y ahí crearon un parque de la paz y hay un museo de la paz. Entonces yo desde esa época, 1989, junto con otros 24 ecuatorianos que estuvimos ahí, nos dijimos, nosotros todos vamos a ser personas que vamos a trabajar por la paz del mundo. Entonces eso, por ahí viene lo de constructora de la paz. Pero ¿cómo se construye paz? O sea, que... Bueno, para empezar hay que prepararse. Que tanta falta nos hace ahora, ¿no? Hay que prepararse. Yo he trabajado mucho en negociación y gestión del conflicto. También soy coach, eso no lo puse, pero yo soy coach en una metodología que se llama non-flict, que de resolución de conflictos. De resolución de conflictos. Y viene del inglés conflict. Y esos le quitan el con y le ponen non-flict. Entonces, ¿cómo desde el conflicto, que es algo que todos tenemos conflictos todo el tiempo? Yo siempre digo que tenemos conflictos desde que nacemos. Imagínese un bebé, ¿no? El bebé nace, ¿no es cierto? Y 30 segundos después empieza a llorar. ¿Sí? Su primer conflicto. Y la mamá no tiene idea de qué le pasa. No sabe si tiene hambre, no sabe si tiene sueño, no sabe si se hizo popó, no sabe si tiene un gas, no sabes qué tiene el bebé. No solo la mamá, el papá también. Yo sufrí. El papá también. Yo sufrí de eso. El papá también, exactamente. El padre y la madre no saben. Y la madre, en este caso, yo me desesperaba al no saber qué le pasaba a mi hija. Pero claro, después, qué fuerte esa época, después uno empieza, el primer mes es fuertísimo. Claro. Pero después, ¿qué es lo bonito? Que uno ya empieza como madre a entender que cada lloro del bebé es diferente. Hay lloros de hambre, hay lloros de sueño, hay lloros de frío, hay lloros de mal genio, o sea, hay distintos lloros. Y uno ya empieza a identificar cuál es y atender más rápidamente la necesidad del bebé. Y empieza a eliminarse el conflicto. ¿Por qué? Porque el bebé, o en este caso la bebé llora, uno atiende y empieza la paz en la familia. Entonces, pero ahora el ecofeminismo. ¿A qué se refiere el eco? Primera vez que escucho el término. A ver, mi gran gurú en ese tema es la famosa Vandana Shiva. Es una mujer de la India, es una tremenda científica, pero también es una activista, ¿no es cierto?, por los derechos, digamos, de las comunidades, a defender la soberanía alimentaria y a defender los medios de vida. Sí, y ella se considera ecofeminista y ella, te explico de una manera muy simple, que es como ella explica. Ella dice, mira, no puede ella concebir un feminismo que no esté vinculado a la tierra, a lo eco, a la naturaleza. Eso desde el feminismo. Muy sustentable, ¿no? Y después dice ella, pero tampoco puedo concebir, dice ella, es imposible concebir un ecologismo que no tenga mirada de mujer. Entonces el ecofeminismo junta las dos cosas, junta el feminismo, que no es más que el movimiento que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, eso es el feminismo, no es más. Y del lado del ecologismo lo que buscamos es un desarrollo o un avance del mundo humano en armonía con la naturaleza y nuestro entorno natural, es decir, ríos, mares, fuentes de agua, montañas, el mar, todo. Tenemos que estar en una armonía con esa naturaleza. Claro, y ahora... Somos parte de ella, ¿no? Exactamente. Ahora, yendo al tema de político como tal, ¿no? Que es lo que nos atañe. Dentro de la papeleta electoral, pese a que el Código de la Democracia establece que para todo lo que es candidaturas debe haber una paridad de género, la cual existe, es decir, efectivamente se ha cumplido. Dentro de la papeleta actual nosotros tenemos 16 binomios presidenciales. Sin embargo, 14 para presidente son hombres y tenemos apenas para presidente 2 mujeres.
Es decir, existe todavía lo que se podría decir, no me gusta a mí la palabra machismo porque creo que ya la han desgastado demasiado, por eso le había especificado como una fuerza de género limitante. Verás, lo que Entonces, pasa pero, sí. ¿cree que persiste? Para empezar, yo quisiera decirte que no tengamos miedo de hablar de machismo. Que el machismo no es más que es un vocablo y es una forma coloquial de referirnos a algo que es más potente, ¿no es cierto? Que nos rebasa. Sí, que es el sistema patriarcal. Es un verdadero sistema. Y todos somos parte del sistema. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, claro. Hombres y mujeres, mujeres y hombres somos parte de un sistema porque es un sistema con el que hemos nacido. Es un sistema que tiene más de 2000 años, probablemente. Hay gente que dice que tiene 5000, ¿ya? Pero el sistema patriarcal como lo conocemos hoy, al menos en Occidente, ¿no es cierto? Se profundiza con el patriarcado romano. Los romanos, que eran una pequeña ciudad, la ciudad de Roma, que encima estaba del otro lado del Tíber, pero que empezó a cruzar el Tíber y de ahí se convirtió en el imperio que fue, que invadió toda Europa, pero también parte de Asia, África, etcétera, y que hoy por hoy es el pensamiento, ¿no es cierto? Ese pensamiento patriarcal del derecho romano, además, que es lo que hemos estudiado todos los que hemos estudiado derecho, que justificó este sistema patriarcal en la necesidad de la propiedad privada y la forma de hacer que las siguientes generaciones vayan heredando esa propiedad privada, que empieza por el patriarca, que es el dueño de la domus es la casa, claro, y todo lo que está dentro de la casa. Entonces, ¿qué nomás está dentro de la casa? Los muebles, los hijos, los esclavos, los animales y las esposas. Y las mujeres. Pero eso le digo, ¿cree que persiste eso? Claro, totalmente persiste. Obviamente ya no estamos hace 2000 años, estamos en el 2025. Pero usted sabe que actualmente, por ejemplo, en espacios de poder, hombres y mujeres sí dividen muchísimo la parte política, la parte institucional. No es ajeno ahorita, por ejemplo, encontrarse jefas, directoras, candidatas, muchísimas candidatas. No, yo misma he sido la asamblea candidata. Está rodeada de mujeres. Sí. Usted mismo es una líder mujer, obviamente, ¿no? Sí. Pero lo que te digo es que de ahí proviene. Y claro, evidentemente en estos últimos 40 años hemos visto muchos cambios en el Ecuador y en el mundo, ¿sí? Recordemos que en América Latina ya hemos tenido varias presidentas. Y de hecho ahora mismo una de las presidentas más famosas es Claudia Sheinbaum. Es la presidenta de México. Además es una presidenta, una mujer muy fuerte, ¿no? Que inclusive no se achicopala ante los ataques del señor Donald Trump. ¿No? Que es bueno, hizo una carrera política. ¿Cómo se llama? El Big Brother de arriba, ¿no es cierto? Claro. Claro, Sheinbaum ha hecho una carrera política interesante y además también es una científica, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, tal vez ya volviendo al tema político, porque evidentemente yo te digo, hace 25 años, 25, no, son 24. Hace 24 años que yo regresé al Ecuador. Perdón, no son 24. 20 años. Hace 20 años regresé al Ecuador después de vivir en Italia. Regresé al Ecuador, yo podía contar con los dedos de la mano las gerentas generales de empresas en el Ecuador. Hoy por hoy ya no sé cuántas son. Ya perdimos la cuenta, son muchísimas. Mujeres, gerentas generales o presidentas de directorio, es decir, las famosas CEOs de empresas no solo extranjeras, sino también nacionales y de todo tamaño. Pero ¿usted cree que ¿sí? A la mujer hay que decirle, por ejemplo, toma tu espacio de poder, o es la mujer quien se apropia de ese espacio de poder? Porque usted sabe que si queremos nosotros terminar un machismo, y usted pone el ejemplo, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, no creo que alguien le dijo, mira, toma la presidencia o toma la candidatura. No. O las personas que han ocupado cargos de poder, y ellas mismas lo han dicho, ¿no? O sea, no es que alguien le dice, un hombre necesita el hombre que legitime eso y le diga, mira, toma tu espacio de poder, ejércelo. Realmente ha sido una toma de poder de la mujer. Yo creo que es ambas cosas. ¿En qué sentido? No es el sentido que necesitemos que alguien nos diga... exactamente. Pero sí necesitamos que las instituciones, en este caso las organizaciones políticas, se vayan feminizando cada vez más. Y cuando me refiero a feminizando, me refiero a que muchas más mujeres vayan accediendo a los espacios de toma de decisión, en este caso de las organizaciones políticas, y obviamente después de las instancias públicas como alcaldías, prefecturas, digamos, obviamente ministerios y obviamente presidencia de la República. Espero que ya pronto tengamos una mujer presidenta, ¿no?
De verdad, ¿no? Votada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay mucho por hacer. Yo creo que estos ejemplos de la misma Michelle Bachelet, de la Cristina Fernández, de la Dilma Rousseff, de la expresidenta digamos, de Costa Rica, de la actual presidenta la primera mujer en toda América Latina, si no me equivoco, fue en Nicaragua, ¿no? Uh-huh. Entonces, Chamorro. Entonces, tenemos, yo creo que, y hoy por hoy, Claudia Sheinbaum y tantas otras mujeres en Europa, ¿no es cierto? Que además demostraron, recordemos, en los tiempos de COVID, que las mujeres demostraron que podían hacer las cosas muy bien, inclusive mejor que muchos de los pares varones. No es que haya una competencia, pero haciendo un análisis en esa época del COVID, fueron las mujeres, que la gran mayoría estaban en los países escandinavos, pero también había una mujer en Taiwán, por ejemplo, que hicieron un trabajo extraordinario. Recordemos que en el COVID al inicio no teníamos idea de qué mismo era esto, cómo había que manejarlo. Algunas manejaron con mano de hierro, como la de Taiwán, otras lo manejaron con una forma un poco más suave, como lo hizo, por ejemplo, la primera ministra de Nueva Zelanda. Pero de todas maneras fue un trabajo muy técnico y además humano. Eso fue interesante, fue humano. Y de esa manera se pudo de alguna manera trabajar con los ciudadanos y las ciudadanas, convenciéndoles de que era importante el que nos cuidemos para que esta terrible pandemia no nos acabe, ¿no? Uh-huh. Ahora, dentro de la presidencia actual, y aquí la pregunta incómoda, ¿no? El presidente Daniel Noboa se lo acusa, ¿no? De que ha ejercido mucha, ¿cómo decirlo? De una manera decorosa, un trato tal vez no tan, ¿cómo decirlo? No, sin ánimo de ofender, pero un trato para nada acertado con las mujeres, por ejemplo. Hablamos de su exministra, por ejemplo, y lo digo es que es algo porque es algo que ha estado en la opinión pública, ¿no? Su ex esposa, que la acusa de tener muchos juicios en su contra, su ministra de Energía, y finalmente, creo que la que más ha tenido un proceso prolongado con él, Verónica Abad. ¿Qué opina de este trato a estas mujeres? Bueno, yo lo que creo es que en política es importantísimo el respeto mutuo. Uh-huh. Y un manejo justo sería la palabra, ¿no? Justo, equitativo, profesional, si queremos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido muchos de nuestros políticos, y no quisiera referirme exclusivamente al actual presidente, pero muchos de nuestros políticos, inclusive en años anteriores, hemos tenido presidentes, hemos tenido funcionarios de alto rango en instituciones públicas, en la misma presidencia, secretarios jurídicos de la presidencia, hemos tenido ministros que no se han manejado de manera profesional, con comentarios despectivos ante las mujeres y a la entrada de las mujeres en la política. A mí me gustaría referirme a una frase maravillosa de Florentina Gómez, una política argentina radical, del Partido Radical, ya fallecida, pero ella dio una frase icónica que la repitió muchas veces Michelle Bachelet, y por eso creen que es de ella la frase, pero es de Florentina Gómez. Y ella dice lo siguiente, decía pues, o dijo, pero muchas lo repetimos: si una mujer entra en la política, cambia la mujer. Si muchas mujeres entramos en la política, cambia la política. Entonces yo creo que mientras más mujeres tengamos en política, mientras más mujeres estén terciando en las elecciones, y en vez de tener, bueno, para empezar, que es una barbaridad que tengamos 16 binomios, así que empecemos por ahí. Pero digamos que tuviéramos 5, que sería lo racional, ¿no es cierto? Pero no sería eso irse al otro extremo. O sea... 5 no. Está bien. No, me refiero... Lo digo 2 ya sería terrible. No, me refiero el que... El bipartidismo falso en el que nos están queriendo meter. Claro, pero me refiero en una época donde había tantos hombres y la balanza estaba inclinado mucho a la parte masculina en la política. Feminizarle al extremo... No, ¿por qué extremo? Yo no he hablado de extremos. Pero lo que te decía, si tenemos 5 binomios, si tenemos 5 binomios en vez de 16... y ya sea 2 o 3 están liderados por mujeres, estaríamos bien, ¿no es cierto? Mira, por ejemplo, la lista de todos los candidatos y candidatas de la lista 21,
tenemos absoluta paridad. Pero Tenemos más mujeres liderando las listas. por eso le digo, no es caer en el mismo extremo cuando en un futuro, digamos, haya más mujeres y finalmente la mujer se apodere de los espacios de poder, valga la redundancia. No, porque tradicionalmente y por miles de años han estado los hombres. Ahora te digo una cosa. Pero el equilibrio sería ahora que el poder lo tengan definitivamente todas las mujeres. No, yo no creo que nunca llegue a pasar eso, pero te voy a contar Pero lo que pasó estamos en México. una tendencia. Te cuento lo que pasó en México. Ya. En las últimas elecciones en México, México tuvo una normativa justamente del tema de la paridad, del 50%, 50-50, antes que nosotros. Entonces ya en las elecciones anteriores en México ya tenían eso. ¿Sabes lo que les pasó? Tuvieron que decir que algunas mujeres no se candidaticen para que estén 50-50. Porque había más mujeres interesadas en ser candidatas que hombres en algunos partidos. Y después del rato de ganar, tuvieron que decir, no, aquí 50-50, así que tuvieron que... Pero le pongo otro ejemplo, no hay un ejemplo más particular. Yo cuando estaba en el Consejo de la Judicatura, que es algo que tuvo un boom bastante grande, que era la selección de jueces y conjueces para la Corte Nacional, habían puesto dentro de la normativa, precisamente para incentivar que haya una participación para juezas mujeres mucho más amplia, que se les dé el beneficio de 3 puntos extra de los hombres. ¿Es justo eso? La primera pregunta, pero la pregunta es la siguiente. Esas son acciones afirmativas. Exacto. Y yo estoy de acuerdo con las acciones afirmativas temporalmente. Te digo por qué. Pero, no, solo le termino la pregunta. Sí. A pesar de eso, había un exceso de 30% más de hombres inscritos, a pesar de este beneficio que tenía la mujer. Claro. Es decir, la mujer no está queriendo en este caso particular, ¿no? No está queriendo no es eso. Ejercer una participación. ¿Cuál es la...? Porque ellos tienen esa ventaja de los 3 puntos sobre los hombres. Pero eso es ya cuando estás compitiendo. Pero ¿cuál es el tema? Tú has visto muchos de los requisitos que te ponen, ¿no es cierto?, para postular a cargos como jueces. Pero no es un privilegio eso. No, déjame acabar. Tú tienes algunos requisitos, ¿no es cierto? Recordemos que las mujeres... Bueno, solo te voy a poner otro caso. Cuando yo entré a estudiar Derecho, en el año 86, el 40% de las estudiantes éramos mujeres y el 60% eran hombres. Y había, si no me equivoco, 5 mujeres profesoras y el resto hombres. A mí no me tocó ninguna mujer profesora. Yo tuve solo profesores varones. ¿Ya? ¿Eso es bueno o malo? No, es lo que era. Es lo que era. Es lo que fue. Sí, es lo que era. Y en esa época sí había estas mujeres profesoras, pero a mí no me tocó ninguna. Porque era por semestre, cosas así, ¿no? Sin embargo, yo les conocía, ¿no? Estaba la doctora Robalino, la famosa doctora Robalino. Estaba la doctora Jimena Moreno de Solines. Había varias profesoras de altísimo nivel. Patricia Germán, o sea, muy buenas. Inclusive una exfiscal, etc. Pero el tema es que hoy por hoy, y esto no es un tema necesariamente de acción afirmativa, sino de cómo son las cosas, el 60% de las aulas son mujeres. Y ahora, en la misma facultad donde yo estudié, digamos nuevamente decana mujer, pero eso sí marca la tendencia. Mujeres, es una tendencia, ¿ok? La tendencia va a que la mujer sí va a gobernar. Sí, pero mucho más que el tema es, imagínate, yo te estoy hablando del 86, o sea, van a ser ya mismo 40 años de lo que yo empecé a estudiar Derecho. 40 años después la cosa es totalmente diferente. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú vas a estas competencias por cargos, te dicen, bueno, tiene que tener, me invento, 25 años de experiencia profesional, haber publicado, tener 15 años de dar clases en las universidades, o sea, te ponen una serie de exigencias. Probablemente de aquí en 10, 15 años, cada vez haya más mujeres que cumplan con todos esos requisitos, pero probablemente todavía no. ¿Por qué? Porque recordemos que muchas de nosotras optamos por ser madres y en muchos casos tenemos que tomar decisiones relacionadas con nuestra carrera profesional para poder al mismo tiempo ejercer el rol de madres, que es un rol bastante complejo. Y recordemos que en el Ecuador todavía gran parte de los hombres, no todos, entiendo que tú eres diferente, pero gran parte de los hombres no se hacen cargo de lo que les corresponde en el hogar. Porque no es cuestión de yo voy a ayudarle a mi esposa. No, señor, usted no le va a ayudar. Usted se va a hacer cargo de lo que a usted le corresponde. Hoy cocino yo, tú lavas los trastos. Mañana es al revés.
Mientras yo tiendo las camas, tú te encargas de lavar la ropa. Mientras yo barro tal cosa, vos me limpias los baños. O sea, ¿me entiendes? 50-50, 50-50. Pero no, hay hombres que todavía dicen, es que yo de vez en cuando le ayudo a mi mujer. No, señor, usted no tiene que ayudarle, tiene que hacerse cargo. Entonces, como eso todavía no pasa, las madres, las mujeres profesionales, emprendedoras, empresarias, políticas, seguimos teniendo la doble y la triple jornada. Es decir, llegar a casa y seguir a cargo de los temas del hogar. Entonces, dime tú, ¿qué mujer, por más genia que sea, a menos que se dedique a no tener familia, puede cumplir con todos los requisitos que a veces exigen para estos cargos? Entonces, ¿qué pasa? Que sí, hay muchas mujeres que quieren, pero dicen, no, yo no cumplo esto, no, ¿para qué voy a intentar? ¿Me entiendes? No lo voy a lograr. ¿Sí? Entonces, yo creo que por eso es tan importante nivelar la cancha con estas acciones afirmativas, por ejemplo, de poner 3 puntos para que si entre los candidatos todos cumplen, con esos 3 puntitos adicionales yo tengo el chance de tener más mujeres. Pero veamos con en la las ciudades. oportunidad. Pero lo que te decía es que estas acciones afirmativas tienen que ser temporales. Pero, hasta nivelar la cancha. pero veamos obviamente la realidad a nivel urbano dista mucho de la realidad rural, por ejemplo. Claro. Usted sabe que en la ciudad mucho de lo que son las nuevas generaciones, por ejemplo, de mujeres ya no optan por ser madres. Claro. Ahorita hay un índice bajísimo de mujeres profesionales que deciden o tener un solo hijo o definitivamente no ser mamás. Así que es. ya es parte, digamos, del cumplimiento de los grandes discursos de lo que podría ser una agenda feminista. ¿Qué opina de eso? Verás, yo lo que creo, y justamente le estaba escuchando a dos pensadoras, ¿no? A una directamente y a otra a través de pensadoras modernas, pero que recogen lo que dicen estas pensadoras filósofas, ¿no? La antigua, la que ya falleció, pero que dejó escrito mucho sobre el tema, es una filósofa francesa, Simone de Beauvoir, y ella habla del segundo sexo. Y ella un poco lo que decía es que, claro, ella es de las grandes teóricas de la lucha feminista, ¿no? Claro. Entonces, el rato de nacer, obviamente, en general, se nace niño o niña, ¿no es cierto? Pero la construcción social de lo que es ser hombre o ser mujer te define, dependiendo de dónde has nacido, en qué época has nacido, lo que sea, los roles que te asignan. Y el tema es, ¿cómo así? Y ya recordemos, estamos hablando del 2025, pero imagínate en los 40s. En los 40, si no era por la guerra, en donde los hombres tuvieron que salir a pelear la guerra y que las ciudades se quedaron vacías de hombres en muchos países, y ahí es cuando las mujeres empezaron a entrar a las fábricas, empezaron a entrar a inclusive construir armas o construir o digamos hacer los uniformes para los soldados, o ya no ser solo enfermeras que se quedaban tras del frente, sino ir al frente como enfermeras y a veces como médicas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que situaciones extremas como una guerra, como fue tanto la primera como sobre todo la Segunda Guerra Mundial, hicieron que se demuestre que las mujeres podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Entonces, yo he hablado con profesionales, por ejemplo, de la ingeniería de petróleos o de la ingeniería eléctrica o lo que sea, y esas me decían, María Sara, al reto de estudiar no teníamos problema, pero el reto de empezar a trabajar e ir al campo, nuestros pares varones se nos burlaban. Nos decían, ustedes no pueden venir acá. No van a poder levantar esos, ¿cómo se llama? Esos equipos tan pesados. No van a aguantar las 12 o 16 horas al día que hay que estar en el campo. Pero ellas demostraban que sí aguantaban. Claro, ¿qué pasó? Iban al campo y solo había baños. Digamos, solo para hombres. ¿Y esas dónde se bañaban? ¿No? Iban a los sanitarios y no tenían sanitarios para mujeres. ¿No es cierto? Entonces, son cosas que han tenido que ir cambiando. Y una famosísima, que esta no era CEO, sino COO, era la Chief Operation Officer de Facebook. Ya ella impulsó todo un movimiento que se llama Lean In, que significa nosotras las mujeres tenemos que estar en la mesa de discusión. No esperemos a que nos inviten. Nosotras nos vamos a sentar en esa mesa, ¿ya? Y ella decía que cuando llegó a algunas de estas mesas de directorio, ella era una de las pocas mujeres, o si no era la única. Y que cuando ella preguntaba, ¿dónde está el baño de mujeres? Se quedaban los hombres. No hay baño de mujeres. Te toca ir al baño de hombres. ¿Por qué? Porque tradicionalmente
en los directorios, en las salas de directorios, solo había hombres. Entonces, estas cosas han tenido que cambiar. Y te voy a contar otra historia vacancísima. Esta mujer con la que estuve conversando fue profesora de Zamorano, de la Universidad Zamorano de Honduras, bastante conocida. Ya el 30% de las estudiantes eran mujeres, pero solo había 3 profesoras mujeres. Y ella era la cuarta. Llega y dice, ¿dónde están los baños de mujeres? No había. ¿Dónde hay toallas sanitarias para las mujeres? No había. Las pobres tenían que irse caminando no sé cuántos kilómetros al pueblo cercano a comprar toallas sanitarias. Los uniformes eran para hombres. Entonces las pobrecitas tenían que ponerse unos pantalones enormes, pero que no les cerraban en la cintura. Entonces ella dijo, no, hay que empezar a hacer uniformes para mujeres. Es decir, todo este tipo de cosas, y ya verás que esto ya había 30% de estudiantes mujeres, y nadie había pensado en esto. Y estas son cosas en las que hay que pensar. Las mujeres, por ejemplo, bueno, yo ahorita ya no, porque ya estoy en la menopausia, pero durante más de 40 años yo menstrué. Y cuando uno está menstruando, es diferente que cuando no está menstruando, por muchas razones. A muchas de las mujeres nos da dolores de cabeza, otras tienen unos dolores terribles que se quedan paralizadas, no pueden ir a trabajar. Pero en ese sentido, esas son cosas que hay que ir pensando. Entonces, mira, si tú estás en una empresa y tienes mujeres top, altas ejecutivas, la mayoría de ellas, para que no haya diferencia entre ser hombre y mujer, se pegan las pepas para que no les duela. Pero están zombies todo el día. Pero eso te iba a preguntar, justamente el otro día una empresaria mexicana en una entrevista decía que hay de cierto, ¿no? No sé qué opina, de que la mujer para ejercer cargos de liderazgo de alguna manera se tiene que convertir en hombre. A ver, esa es una excelente cuestión, ¿ya? Pero déjame terminar solamente este tema. Yo creo que el hecho de que el feminismo, y las feministas, yo soy una, seamos parte de un movimiento que busca igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, no significa que estemos de acuerdo o que digamos que hombres y mujeres somos exactamente iguales, porque no es así. Partiendo de nuestras diversidades y nuestras diferencias, y para empezar, entre mujeres mismos somos diferentes y entre hombres son diferentes. O sea que los individuos y las individuas, si queremos hablar así, somos diferentes. Entonces, partiendo de esas diferencias, tenemos que respetar esas diferencias. Entonces, volviendo al tema del liderazgo, y te cuento que fue divertido porque a mí en el año 2010, unos chicos de ESEC me invitaron a una charla con muchos jóvenes y querían que yo hable de liderazgo femenino. Y yo decía, no sé si existe el liderazgo femenino versus un liderazgo masculino, les dije yo. Lo que existen es liderazgos de mujeres y liderazgos de hombres. Y dentro de liderazgos de mujeres hay liderazgos con los que yo me conecto y hay liderazgos con los que yo no me conecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, claro, no puedo negar que para mí una Margaret Thatcher, ¿no? Fue una primera ministra espectacular, pero obviamente de un pensamiento muy radical diferente al mío. Pero también radical diferente al mío Ronald Reagan. Hombre, pero mujer, diferentes. Pero eso le digo. Pero no dejo de apreciar su efectividad, pero no es un liderazgo con el que yo me conectaría. Pero le entiendo, fíjate, Margaret Thatcher. Ella tuvo efectivamente que asumir liderazgo fuerte, que no sé si sea necesariamente masculino, pero son estilos de liderazgo fuerte para poder sobrevivir en un entorno brutal en donde no había mujeres en ese espacio. Pero eso le digo, y lo mismo le pasó a Angela Merkel. Claro, ¿no cree que el liderazgo tiene que algún momento masculinizarse para que tenga efecto? A ver, excelente. Por eso, entonces ahora respondiendo a esa pregunta tuya que me encantó, todas las personas, hombres y mujeres, tenemos, si podemos llamarlo así, un lado femenino y un lado masculino, si le queremos llamar así. Lo dice Baudelaire. Ajá. Sí, hay pensadores que piensan así. Entonces, ¿qué pasa? Se dice que la conexión con lo femenino es esta conexión con la tierra que hablábamos, ¿no es cierto? Con la vida, con el agua, con la comprensión, con la compasión, etcétera, etcétera. Y el lado masculino, entre comillas, que es como el guerrero, ¿no es cierto? Es salir a cazar, salir a pelear, salir a conseguir los frutos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Pero eso ya así nos volvemos a los cavernícolas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa en realidad? Que yo creo que hombres y mujeres, dependiendo del momento en el que estemos,
nos conectamos con uno de los dos lados para resolver esa situación. Entonces, todas las mujeres que hemos llegado a espacios de toma de decisión, hemos en algún momento tenido que conectarnos con ese lado guerrero, con ese lado, entre comillas, masculino. Uh-huh. Y los hombres también se tienen que conectar con su lado femenino para poder resolver ciertas situaciones. Por ejemplo, hay que ser compasivo. Claro. Hay que ser comprensivo. Hay que ser sensible. Hay que ser sensible. Oye, los hombres tienen que aprender a llorar. ¿Por qué no van a poder llorar? Entonces, lo que muchas veces la sociedad hace con eso de que nace niña, le visto de rosado, nace varón, le visto de celeste. Y yo cuando me embaracé no quise saber si iba a ser niña o niño. Entonces le compré todo de color verde, blanco o amarillo. Claro. Y ya cuando nació, todo el mundo me regalaba cosas rosadas. Y mi hija a los 7 años me dijo, mamá, no permitas que me regalen nada más rosado. Detesto el rosado. Entonces se viste de azul, de verde, de café, etc. Pero el tema es que si permitimos que la sociedad nos imponga ciertos roles, vamos a considerar que esos roles son o masculinos o femeninos per se. Y eso no es así. Las mujeres podemos hacer de todo y podemos conectarnos con ese lado más suave, más humano, o tal vez con ese lado más luchador, y los hombres lo pueden hacer igual. Entonces, yo también hay momentos he tenido que ser fuerte. Sí, he tenido que ser como maestro mayor de una construcción, porque hay momentos en que si no, la gente no te hace caso. Pero no es un tema de que seas te masculinices, sino que hay momentos en que tienes que ser fuerte y hay momentos en que tienes que ser más comprensiva. Y justamente de eso le iba a hacer la siguiente pregunta. Bueno, este programa lo estamos grabando a 10 de enero de este año y ayer precisamente se desarrollaron muchas manifestaciones en torno a lo que sería el día de hoy, es decir, 10 de enero, la posesión de Nicolás Maduro. Y para poner un poquito en contexto, se hablaba, una figura de mujer muy latente dentro de esta lucha ha sido la de María Corina Machado. Ayer, por ejemplo, se hablaba de que se la había secuestrado, finalmente dio declaraciones, circularon imágenes de ella con una, como me decía usted, ¿no?, con una visión femenina, pero sin dejar de perder ese liderazgo. Había imágenes bastante emotivas de por sí de María Corina, donde expresaban que ella había salido de la clandestinidad y había por fin podido ponerse al frente, digamos, de esta lucha por lo que es la liberación de Venezuela. Finalmente, se dio por hecho de que no estaba secuestrada, salió. Algo bien importante en esto, ¿no? Como la lucha de ella, como usted dice, sin necesidad de ser mujer, sin necesidad de masculinizar una lucha, se ha puesto al frente de una causa tremendamente fuerte, tiene muchos apelativos, ¿no? Es muy conmovedora de por sí, tal vez incluso la lucha que se ha puesto al hombro. ¿Qué opina de este liderazgo de María Corina Machado? Bueno, es un liderazgo absolutamente, yo diría, dentro de lo que ella es, de la figura que ella es y de lo que ella representa, yo pienso que es un liderazgo consistente, ¿no es cierto? Coherente. Yo utilizaría la palabra corajudo también. Tiene coraje. Ella tiene coraje. Entonces, más allá de que uno pueda tener diversa mirada ideológica con ella, ¿no es cierto?, en algunos temas, no podemos negar que ella ha demostrado ser una mujer muy valiente, muy, coherente y consistente con su forma de pensar, y que además efectivamente es una líder, ¿no? Es una líder y ella ha logrado unir fuerzas que estaban dispersas. Recordemos que por muchos años al interior de Venezuela, desde el inicio de estos 25 años, ¿no es cierto?, entre Chávez y Maduro, había oposición al chavismo, pero era una oposición que no estaba unida. Entonces, no lograban resultados, efectivos, ni siquiera en las elecciones locales, ¿no? Sino salvo uno que otro. Creo que ella lo que ha logrado es unir las fuerzas de millones de personas y de muchas tendencias que pueden ser diversas, pero que decidieron unirse contra, el chavismo, / madurismo, si le podemos llamar ahora. Ahora, lastimosamente, como vemos, Maduro y el chavismo no cede, ¿no? Pero
eso no implica que no sea exitoso lo que ella y todas las personas que le apoyan han logrado, que es que el mundo entero, ya no solo Venezuela y no solo América Latina, sino que el mundo entero, veamos que claramente no hay elecciones libres y transparentes y digamos, y justas en Venezuela. Y que no sabemos qué va a pasar después de hoy. Porque hoy era el día en que, digamos, tenía que tomar posesión la persona que realmente ganó las elecciones, de conformidad con muchas fuentes, inclusive el famoso Jimmy Carter, que murió recientemente, con su Centro Carter para la Democracia Electoral, y muchos otros, inclusive el presidente Boric de Chile, el mismo Lula, Petro, todos han dicho, se necesita transparencia, se necesita que haya legitimidad. Y las elecciones en Venezuela de julio no fueron legítimas. Entonces, son temas en donde yo creo que tenemos mucho que decir como latinoamericanos, más allá de nuestros hermanos venezolanos, que son los que la están sufriendo día a día, y que vemos que además hubo un éxodo, ¿no es cierto?, una diáspora de millones de venezolanos y venezolanas, entre los cuales también tenemos por lo menos casi 500,000 aquí en el Ecuador, cerca de 2 millones, si no me equivoco, en Colombia, otro 1,000,000 en Perú y así. Y entonces, y Estados Unidos también tiene muchos venezolanos de la diáspora. Entonces, creo que es justo que reconozcamos ese valor de un liderazgo transformacional y transformador, como es el liderazgo de María Corina Machado, más allá de cualquier diferencia ideológica que pudiera existir. Es lo que ella ha logrado, que es unir fuerzas y ser esta líder y esta representante de lo que son las fuerzas democráticas, ¿no? Me ha encantado muchísimo su visión respecto de lo que es la mujer y el liderazgo, ¿no? Me encantaría, pero el tiempo, qué bestia, se nos pasa volando. Conversandito aquí. Conversandito. Ahora, el Parlamento andino. La otra vez justamente habían sacado un artículo donde decían que más del 90% de las personas cuando votan no tienen conciencia de qué es el Parlamento andino. ¿Qué es el Parlamento andino, María Sara? El Parlamento andino es una de las instancias de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no es cierto? La Comunidad Andina de Naciones nace en el año 69 con el Acuerdo de Cartagena y tiene varias instituciones. Tiene la Secretaría General, tiene el Tribunal Andino, tiene la Universidad Andina, y tiene obviamente el Parlamento andino. Y tiene otros grupos de trabajo, inclusive empresariales, etc. ¿Y cuántas personas componen el Parlamento? El Parlamento andino hoy por hoy está compuesto de 5 parlamentarios andinos por cada país que es miembro del Parlamento, que son 5. Entonces está Colombia, está Ecuador, está Perú, está Bolivia y está Chile. 5 países somos parte del Parlamento andino, aunque Chile no es miembro pleno de la Comunidad Andina, es parte del Parlamento andino. Eso es muy interesante. Entonces, 5 parlamentarios de andino por cada país. La sede del Parlamento andino está en Bogotá, así como la sede de la Secretaría General está en Lima, la sede del Tribunal Andino está en Quito y la sede de la Universidad Andina es Bolivia, aunque aquí tenemos también una sede, ¿no? Pero la sede principal está en Bolivia. El Parlamento andino es la instancia que cumple básicamente 3 roles. Un primer rol que es todo el tema de la armonización legislativa, que puede permitir que muchas cosas interesantes sucedan, como por ejemplo armonización en temas de permisos para bienes y servicios, ¿no es cierto?, para venderlos en el mercado local. Tenemos un tema que es muy interesante. Tú sabes que tú puedes viajar con tu cédula por todos los países que forman parte del Parlamento andino. Con la cédula viajas a Colombia, Perú, Bolivia, Chile, etc. También el hecho de que con tu celular tú vas y ya no necesitas el roaming ni nada, sino que te funciona en los países como si fuera aquí en el Ecuador. Entonces hay ciertas cosas que se lograron, inclusive, por ejemplo, en pandemia. Esto es interesante. Recordemos que en pandemia hubo que importar muchos productos que no habían hechos aquí, empezando por las más famosas mascarillas. ¿Qué se logró? Que se saque el registro sanitario de algunos de estos insumos que tenían que importarse rápidamente, se los saque en un país y automáticamente en los 5 países. Entonces, ese es el tipo de cosas que se pueden lograr para justamente facilitar flujo de bienes, servicios, capitales, pero lo más importante, las personas. Y es ahí en donde vamos a trabajar nosotros. Ya, eso iba mi pregunta. ¿Cuál es su gran causa dentro del Parlamento andino? Bueno, hay varias, pero yo te diría que me voy a enfocar en una. Los jóvenes. Los jóvenes que en nuestro país son muchísimos,
porque somos un país eminentemente joven. Yo juraba que me iba a decir las mujeres. No, los jóvenes, hombres y mujeres, somos muchísimos. Bueno, las mujeres somos del 51.3, ¿no? O sea, que somos mayoría, no minoría. Pero si vamos por los jóvenes y las jóvenes, ¿no es cierto? Hay muchas veces en que los jóvenes, bueno, todos, cuando yo también era joven era igual, pero lo que pasa es que hay que pensar en los de ahora, quieren otras oportunidades. Necesitan otras oportunidades, necesitan otras miradas del mundo para crecer. Entonces, ¿qué más bonito sería, por ejemplo, que en América Latina y empezando por la comunidad andina pudiéramos tener algo parecido a lo que tiene Europa con el programa Erasmus? ¿Sabes de qué consiste el programa Erasmus? No, díganos. Tú eres un estudiante de Italia, por ejemplo, y tú puedes ir a estudiar un semestre o un año en Francia o en Alemania. Qué belleza. O en España. Lo mismo, imagínate, tú eres un estudiante de la Universidad Central de aquí. Estudias, me imagino, psicología. ¿Ya? Estás estudiando psicología, puedes irte a estudiar en la universidad pública de Colombia o de Perú o de Chile o de Bolivia un semestre o un año, sin que te cueste más. Obviamente te va a costar el traslado, te va a costar la alimentación, el alojamiento, pero no tiene por qué costarte más porque es pública. Entonces, si logramos nosotros que las CENESID de los 5 países, ¿no es cierto?, y las universidades públicas de estos países, empezando por las públicas, después se pueden sumar las privadas, empecemos a trabajar de esta manera para que los jóvenes puedan interactuar. Después se puede avanzar a proyectos de investigación conjuntos. Yo te digo una cosa, a mí el concepto de Yachay me parece maravilloso, como el concepto. ¿Qué es lo que deberíamos hacer con Yachay, más allá de la existencia de un espacio físico en Imbabura, ¿no es cierto? Es que Yachay se convierte en una especie de nodo de colaboración de todas las universidades públicas en el país. La SPOCH, la SPOR, la Politécnica, la Central, todas las universidades públicas, la Técnica del Norte, etcétera. Y eso mismo, ese mismo concepto se pueda ampliar a la región andina. Entonces, ¿para qué? Para que haya investigación y desarrollo que realmente le sirva a nuestras naciones en función de qué? De las dinámicas territoriales de cada país. No es lo mismo Ecuador, Colombia, Perú o Bolivia, pero hay muchas cosas en donde sí compartimos realidades. Entonces, yo creo que es hora de empezar a pensar fuera de la caja, pensar en cosas que no son evidentes, pero que a través de la tecnología, como la misma inteligencia artificial, se pueden lograr resultados muy potentes. Y recogiendo unas palabras de, lastimosamente, alguien que está ya falleciendo y que lo dijo ayer, que es Mujica en un discurso del año pasado, dijo, es importante que no, él hablaba de Uruguay, obviamente, pero esto lo extrapolamos a toda América Latina, ¿no? Y ¿por qué no la comunidad andina? Empezando por ahí, inspirémonos en un líder como Mujica. Él decía, si no nos tomamos en serio la educación de nuestros jóvenes, que sea transformadora y que aproveche de las tecnologías y del conocimiento, nuestros jóvenes, y él dijo algo fuertísimo, nuestros jóvenes no van a quedar ni para ser esclavos. Así de brutal fue. Claro. Entonces, claro, tenemos que pensar en que ya no, o sea, está bien que sigamos siendo países productores de ciertos bienes, de ciertos productos, digamos, que como algún rato un amigo me decía, nosotros lo que hacemos es producir postres, decía él, ¿no? Un poco exagerando. Pero es importante que vayamos más allá de ese tipo de producción y que vayamos a la producción de conocimiento, como lo han hecho algunos otros países de la región, como Costa Rica. Entonces, inspirémonos en aquellas cosas que han funcionado. Démosle a nuestras universidades de toda la región la capacidad de trabajar de manera colaborativa y articulada en temas de innovación, tecnología, aprovechando la inteligencia artificial. Algún rato conversando con un colega que de hecho es el gerente regional de IBM para varios países de la región. Él decía, mira, sí, efectivamente muchos trabajos se van a ver afectados por las distintas herramientas de la inteligencia artificial, pero también se van a crear millones de nuevos trabajos. Entonces, lo que tenemos es que tener claro, conversar con estas empresas que ya ven el mundo de manera diferente, pero que están en nuestra región, y trabajar desde las universidades públicas y privadas con la empresa y decirles, bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Y justamente en una conversación que tuvimos hace 2 días sobre inteligencia artificial y el futuro de la educación, hablábamos justamente de cómo estas tecnologías nos pueden servir para resolver problemas del día a día. No solo pensar en estas cosas así grandilocuentes, sino, por ejemplo, acceso a la salud, que es un tema fundamental. Tú sabes que es imposible que sigamos construyendo mega hospitales en todo el territorio ecuatoriano. No podemos ir a construir hospitales como el HCAM en la Amazonía.
pero sí podemos tener ciertos, digamos, centros de salud altamente tecnológicos que se puedan conectar con estos hospitales de tercer nivel y que a través de la tecnología, un médico de alto nivel, y tenemos médicos de primera en el Ecuador, tenemos médicos altísimo nivel. Hay un médico, que ahorita no me acuerdo el nombre, que opera una operación que se llama Whipple, que es para ciertos tipos de cáncer, que opera en el HCAM y opera más o menos 43 de estas operaciones al año. Y vienen de todas partes del mundo a operarse aquí, pero nadie sabe eso. ¿Ya? Entonces, si tenemos estos médicos de toda la región que puedan pasar todo este conocimiento a estos centros de salud, ya no necesitamos construir estos mega hospitales en todo el país. Entonces, la tecnología nos puede permitir ser más eficientes y resolver problemas del día a día. Ahora, María Sara, nada más porque yo le escucho a María Sara hablar y me quedo escuchándole. Sí, nos volamos los dos. Nos vamos todo el tiempo. Me ha encantado la charla, María Sara. Quería agradecerle muchísimo, muy enriquecedora. Me quedan preguntas pendientes, me quedan temas pendientes. Aspiro que no sea la última vez que nos veamos. Ha sido muy enriquecedora y decirles, amigos, que lamentablemente tenemos que quedarnos ahí. Mensaje final. Mensaje final, dele su mensaje final. Mujeres y hombres que buscamos espacios de poder, debe ser para servir. El poder es bueno, si es que es poder para servir. Exactamente. Porque si el poder es para aprovecharnos y abusar de él y hacer cosas ilegales, inconstitucionales y abusivas y inclusive violentas, eso no. Con eso no estamos. Hemos perdido la batalla. Sí, desde muchas organizaciones políticas y principalmente, en este caso, desde la lista 21, creo, nosotros nos ponemos a disposición de la ciudadanía para que miren esta opción. Esta es una mejor opción en donde desde ese ejercicio del poder lo que buscamos es servir a los ciudadanos, a los 18 millones de ecuatorianos y ecuatorianas para transformar vidas y brindar oportunidades de cambio. Muchísimas gracias, María Sara. Esas sus palabras finales. Y decirles nada más, amigos, que estemos atentos siempre a la información que nosotros como los politólogos EC les estamos dando. Estén atentos a nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Atentos con el hashtag el voto informado EC, donde ustedes pueden tener conocimiento cabal de los candidatos que podamos ir entrevistando en medio de esta jornada electoral. Nada más decirles que comenten, compartan, sus opiniones son valiosísimas en nuestro espacio y nos vemos la próxima.